En Navidad, mis padres le regalaron a mi hija de 9 años un iPhone nuevo. Se le iluminó el rostro de pura alegría. Luego, lo encendió, frunció el ceño y dijo, «Mamá, ¿quién es ese?». Miré la pantalla de inicio y me quedé helada. No dije ni una palabra, pero 2 horas después, el marido de mi hermana estaba gritando, mi padre me suplicaba que no presentara cargos, y mi madre guardaba un silencio absoluto. Hacía casi 2 años que no volvía a esa casa. No desde la última gran pelea, en la que les dije a mi madre y a mi padre, sin rodeos, que si volvían a cruzar una línea conmigo o con mi hija, se acabaría todo. Pero el tiempo tiene esa costumbre de estirar los recuerdos y difuminar los bordes. Empecé a dudar de mí misma, a pensar que tal vez había exagerado. Quizás solo eran chapados a la antigua. Quizás, en realidad, no era para tanto. Y entonces llegó la Navidad. Nos invitaron a principios de diciembre. Dijeron que querían hacer algo especial este año. Que habían estado trabajando en sí mismos. Y estúpidamente, les creí. Me había mantenido alejada desde el divorcio. Mi ex era un desastre completamente diferente. Así que, cuando a mi hija, Harper, se le iluminó la cara al pensar en pasar la Navidad con sus abuelos, cedí. Llegamos con regalos. Horneé galletas caseras. Llevamos pijamas a juego. Toda esa atmósfera de película navideña, de hecho, comenzó bastante bien. Mi madre abrazó a Harper más tiempo de lo habitual. Mi padre incluso ayudó a poner la mesa. Sin tensión, sin pullas. Repartieron los regalos y sonrieron, como si nunca hubiera pasado nada malo entre nosotros. Y entonces llegó el momento del gran regalo. Lo habían guardado para el final, esa pequeña caja brillante, con una cinta roja y el nombre de Harper en cursiva brillante. Lo abrió de un tirón y gritó de emoción, antes incluso de que el envoltorio tocara el suelo. Un iPhone nuevo, el último modelo. Era demasiado, sinceramente, pero ella resplandecía, los abrazaba y saltaba de alegría. No dije nada, simplemente pensé que, tal vez, por fin estaban intentando hacer un esfuerzo. Lo encendió. El logo de Apple se iluminó, y luego apareció la pantalla de inicio. Dejó de sonreír. Inclinó la cabeza y me miró. «Mamá, ¿quién es ese?». Me acerqué, confundida, pensando que tal vez se habían hecho un selfie o algo así. Pero entonces lo vi. Era una foto de Michael, su padre. Harper nunca había visto su rostro. Nunca le había mostrado una foto, nunca le había dicho que estaba muerto. Murió en un accidente de coche, 3 semanas antes de que ella naciera. Y durante años, seguí diciendo que estaba trabajando en el extranjero, solo hasta que tuviera la edad suficiente para entenderlo, solo hasta que pudiera decírselo de una manera que no la destrozara. Sentí que la sangre se me iba del rostro. No dije ni una palabra. Mi madre se quedó muy callada de repente. Mi padre empezó a juguetear con la esquina del mantel, y el marido de mi hermana, Dan, comenzó a reírse torpemente, como si todo fuera una broma muy graciosa. Harper me miró de nuevo, esperando una respuesta. Le dije que teníamos que irnos, en ese mismo instante. Sin excusas. Recogí nuestras cosas, me despedí en voz baja y me fui antes de que pudieran hacer preguntas. Pero en mi cabeza, algo se rompió. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Esa foto no fue un error. Fue un mensaje, un castigo por mantener a Harper alejada de ellos, por atreverme a poner límites, por dejar a la familia y empezar mi propio negocio sin ellos. Usaron a mi hija para enviarlo. 2 horas después, mi teléfono no paraba de sonar. Dan gritaba por el altavoz, acusándome de ser dramática. Mi padre me suplicaba que no le diera más importancia de la que tenía, y mi madre no decía ni una palabra. No respondí. Simplemente abrí mi portátil, inicié sesión en mis cuentas y comencé los primeros pasos para eliminarlos por completo. Estaban a punto de descubrir que la hija que intentaron romper, era la que mantenía todo unido. A la mañana siguiente, ya estaba sentada en la mesa de la cocina con mi portátil abierto, y Harper todavía dormía en su habitación. No lloré. No di vueltas por la casa, ni llamé a una amiga para desahogarme. Simplemente empecé a hacer clics.
Primero, revoqué el acceso a la tarjeta de crédito familiar, esa que mis padres usaban para gastos imprevistos. Es curioso cómo su definición de imprevisto siempre se convertía en cremas faciales de lujo, facturas de restaurantes y mejoras en los muebles de su salón. Lo había estado dejando pasar durante más de un año. No porque me pareciera bien, sino porque pensaba que tal vez, solo tal vez, madurarían con el tiempo, que alguna parte de ellos podría aprender a ser abuelos decentes. Ya no. Cerré la cuenta por completo. Sin aviso, sin conversación, solo unos pocos clics, y desapareció. Luego, pasé a los ahorros compartidos. Había mantenido esa cuenta activa por razones sentimentales, lo creas o no. Se creó originalmente cuando me casé, en la época en la que todavía pensaba que éramos una gran familia. Después de la muerte de Michael, nunca la cerré. Simplemente estaba ahí, conectada a algunas cosas que todavía usaban, pero ya había tenido suficiente. Transferí cada céntimo a 2 nuevas cuentas privadas, una a mi nombre y otra a nombre de Harper. Alrededor de las 10 de la mañana, mi padre llamó 3 veces. Lo ignoré. Luego me envió un mensaje de texto, diciendo algo sobre que estaba en la farmacia, que la tarjeta estaba actuando de forma extraña, y que si podía revisarla cuando tuviera un momento. No respondí. El silencio por parte de mi madre era más fuerte que cualquiera de sus llamadas. Ni una palabra, ni un mensaje de texto, nada, lo que significaba que sabía lo que había hecho. Sabía exactamente lo que había hecho con ese teléfono. Sabía que esa foto abriría una puerta que yo había mantenido cerrada durante casi una década, y quería que se abriera. Quería que Harper me mirara con confusión, que preguntara, mamá, ¿quién es ese?, con un teléfono nuevo en sus manos, delante de todos, en la mañana de Navidad. Querían que ese momento me rompiera. Pero no lo hizo. Lo aclaró todo. No respetaban los límites. Nunca lo hicieron. Y ahora, ni siquiera respetaban la inocencia de Harper. La veían como una forma de castigarme, de tirar de un hilo en el tejido apretado de la vida que había construido sin ellos. Así que, seguí adelante. A continuación, llamé a mi contable, le dije que eliminara a mis padres de las notificaciones de asesoramiento empresarial. Nunca fueron socios oficiales, solo nombres que había dejado flotar en segundo plano para que se sintieran involucrados. 1 o 2 veces al año, recibían informes sobre el rendimiento. Solía pensar que eso los enorgullecía. Ahora, lo veía como lo que era, una palanca que creían tener. Se acabó. No más informes trimestrales. No más llamadas de mi padre preguntando por qué nuestro número de seguidores en redes sociales había bajado un mes, o por qué había contratado a alguien nuevo. Le dije a mi contable que preparara la documentación para una separación limpia. Nunca habían estado en la junta directiva, pero emocionalmente, todavía creían tener un asiento en la mesa. Ya no. Le preparé a Harper unas tortitas, y con delicadeza, le conté algunas verdades. No todo, no el accidente, no el funeral, solo que su padre no iba a volver. Que llevaba tiempo fuera. Que no se lo había contado porque quería protegerla, todo el tiempo que pudiera. Asintió y no dijo mucho. Estuvo más callada de lo normal ese día, y no la presioné. Esa noche, apareció Dan. Se quedó fuera, como una estatua, con los brazos cruzados, debatiendo si llamar a la puerta o marcharse. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Dijo que estaba exagerando. Que mi padre estaba destrozado y mi madre no había hablado en todo el día. Que había hecho daño a toda la familia por una estúpida foto de fondo de pantalla. Le hice una sola pregunta, ¿tú lo sabías? Dudó, y luego admitió que había visto el teléfono unos días antes de Navidad. Dijo que mi madre le había enseñado la pantalla de inicio y se había reído. Le dijo que era poético. Esa palabra de nuevo, poético, como si hubieran escrito una tragedia para que mi hija se topara con ella. Dan empezó a levantar la voz. Dijo que estaba siendo cruel. Que acababa de cortar su red de seguridad financiera y me había marchado como si nada. Tenía razón en una cosa, sí que me marché, porque no solo habían cruzado la línea. La habían desenterrado y habían dibujado una nueva, con sangre. Después de que se fue, me senté en el sofá y miré el último regalo sin abrir debajo del árbol. Era para mí, de ellos, todavía envuelto en papel dorado,
con mi nombre en cursiva en una etiqueta que decía, «Seguimos orgullosos de ti». No lo había tocado, pero ahora empezaba a preguntarme qué habrían puesto dentro. Pero conociéndolos, la Navidad no era lo único que habían planeado. Esperé a que Harper se durmiera. El regalo había estado debajo del árbol desde la mañana de Navidad, envuelto en papel de aluminio dorado, con mi nombre escrito en una caligrafía perfecta. No lo había tocado, ni siquiera lo había mirado bien. Después de todo lo que habían tramado con el teléfono de Harper, no me fiaba de nada que viniera de ellos. Pero algo en la forma en que lo dejaron, como si fuera a ser el gran final de su retorcida pequeña actuación navideña, me hizo querer saber qué estaban tratando de decir realmente. Me senté en el suelo del salón, la casa en un silencio sepulcral. Ni siquiera encendí las luces. Simplemente lo abrí lentamente, casi como si estuviera desactivando una bomba. Dentro había un marco. Al principio, no reconocí la foto. Parecía impresa profesionalmente, nítida, brillante. Entonces, caí en la cuenta. Era yo, de 7 meses de embarazo, de pie junto a Michael, ambos sonriendo. Esa foto había sido tomada en mi fiesta de bienvenida al bebé. Recordaba vagamente el momento, fue una de las últimas fotos que nos tomamos juntos. Nunca la había compartido, nunca la había publicado, y, desde luego, nunca le había dado una copia a mis padres. Debieron de encontrarla en el antiguo disco duro de Michael. Lo había dejado en su casa una vez, cuando todavía confiaba en ellos para guardar algo a salvo. Pegado a la parte trasera del marco, había un trozo de papel doblado. La letra de mi madre, para Harper, para cuando esté lista para saber quién fue realmente su padre. Quizás para entonces, tú también estés lista para decir la verdad. Esa era toda la nota. Corta, pesada, de una manera que solo mi madre sabía hacer que se sintiera una frase. Esto no era solo otra puya. No era una agresión pasiva, ni siquiera un intento de hacerme sentir culpable. Esto era una declaración de guerra. Lo habían planeado. La foto en el teléfono no fue un error puntual, era parte de algo más grande. El fondo de pantalla, luego esta foto enmarcada, la nota. Cada uno, un golpe cuidadosamente calculado a la versión de la realidad que yo había creado para proteger a Harper. Creían que le estaban haciendo un favor. O, más probablemente, no les importaba lo que le hiciera a ella. Se trataba de hacerme sentir como una mentirosa, de demostrarles a todos que ellos sabían más, que ellos eran los que tenían la verdad real, no yo. Querían que Harper viera la cara de Michael antes de que yo estuviera lista. Querían que hiciera preguntas que yo no estaba preparada para responder. Querían arrebatarme el momento y convertirlo en el suyo. Dejé el marco exactamente como estaba. No rompí la nota ni la tiré. Lo metí en una bolsa de papel, lo llevé al otro lado de la ciudad a la mañana siguiente y lo dejé en la puerta de su casa. Sin mensajes, sin llamar a la puerta, nada. Para cuando llegué a casa, ya había abierto una carpeta compartida con mi abogado. Esto ya no era personal. Se trataba de control, legado y propiedad. Cuando empecé mi negocio hace 5 años, todavía estaba saliendo del duelo. Mis padres me prestaron dinero. No una gran cantidad, pero suficiente para poner en marcha una pequeña tienda en línea. Se lo devolví hace 3 años, pero por la forma en que hablan de ello, pensarías que financiaron toda mi vida. Me presentaban en las fiestas como nuestra hija que dirige el negocio familiar. Cada vez que lo oía, me mordía la lengua. Déjalos, pensaba. Era inofensivo. Pero ahora lo veía con claridad. No me estaban apoyando, me estaban reclamando. Así que, los eliminé oficialmente. Llamé al banco y revoqué todos los accesos compartidos. Envié a mi contable una estructura actualizada y una directiva para terminar cualquier puesto de asesor o flujo de dividendos restante. Un corte limpio. Luego, di un paso más. Cambié la biografía de la empresa, eliminé cada palabra que insinuara inspiración en las raíces familiares o el amor. Reescribí la historia de origen a lo que realmente era, construida por una madre soltera con nada más que duelo, agallas y una hija por la que luchar. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi tío, el hermano de mi madre. No había hablado con él en más de 1 año. Dijo que había oído que hubo problemas después de Navidad,
que tal vez las cosas se habían salido de control, que debería considerar no quemar todos los puentes. Le pregunté si sabía lo que habían hecho. Hizo una pausa, dijo algo vago sobre tensiones familiares y malentendidos, y luego dijo, «Siguen siendo tus padres, Julia». Esa frase de nuevo. Todo el mundo siempre recurre a ella. Siguen siendo tus padres. Como si eso debiera excusarlo todo. Como si deshiciera lo que le hicieron a una niña de 9 años, que solo quería jugar con su teléfono nuevo y terminó mirando a los ojos de un fantasma que no sabía que tenía. Usaron a Harper para castigarme. Así que, yo iba a usar el único lenguaje que siempre respetaron, control, poder y dinero. Y eso era solo el principio. 3 días después de Navidad, recibí un correo electrónico del departamento de fraudes del banco de la empresa. Alguien había intentado acceder a la cuenta de mi compañía desde un dispositivo no reconocido, múltiples intentos de inicio de sesión fallidos, y luego un intento de restablecimiento de contraseña. Fue detectado y bloqueado de inmediato. Llamé al banco, confirmé que no era yo y pedí la dirección IP. Conducía a la casa de mis padres, ni siquiera a una ubicación diferente. No se molestaron en cubrir sus huellas. O eran así de descuidados, o realmente creían que todavía tenían algún derecho sobre lo que yo había construido. De cualquier manera, ahora tenía la prueba. Guardé el correo electrónico, se lo envié directamente a mi abogado y le pedí que lo añadiera al expediente. A la mañana siguiente, llegó una carta certificada a mi puerta. Era de mis padres, una carta impresa de 4 páginas. No era una disculpa. Era una lista, un desglose de todas las formas en que creían que me había beneficiado de ellos a lo largo de los años, dinero que me dieron en la universidad, favores de niñera, muebles de cuando me mudé por primera vez, un cheque de $1.200 de cuando estaba embarazada de 6 meses y no podía permitirme arreglar el coche. Cada artículo tenía una fecha y un valor estimado. Al final, escribieron que, considerando el éxito de la empresa, creían que una participación del 15% en el capital era justa. 15%. Estaban intentando facturarme por ser su hija. Lo leí todo en silencio, lo volví a doblar y lo coloqué en la misma carpeta que la alerta del banco. Esto ya no era solo sobre mí. Estaban dejando un rastro de papel, y yo iba a dejarlos. Harper, afortunadamente, no tenía ni idea de que todo esto estaba pasando. Volvía a la escuela en unos días y estaba concentrada en su propósito de año nuevo de leer un libro a la semana. Volvió a preguntar por el teléfono una vez más, pero no volvió a mencionarlo. Lo dejé estar. Una conversación fue suficiente por ahora. Entonces llegó el giro inesperado. Recibí una llamada de Claire, mi prima por parte de madre. No habíamos hablado en más de un año, pero sonaba nerviosa. Dijo, creo que deberías saber algo. La abuela se ha enterado. Aparentemente, mi abuela, la madre de mi madre, había oído fragmentos de lo que pasó en Navidad. No la historia completa, pero lo suficiente como para llamar a mi madre y hacerle preguntas. Y esa conversación fue mal. Tan mal, que mi abuela le dijo sin rodeos que, si no se disculpaba conmigo, pública y sinceramente, los desheredaría. Eso fue inesperado. Mi abuela nunca se mete en los dramas familiares. Se mantiene neutral como si fuera un trabajo a tiempo completo. Pero algo en esto cruzó una línea, incluso para ella. Tal vez fue la foto. Tal vez fue la manipulación. Tal vez fue el hecho de que ahora intentaban extorsionarme como si fuera un negocio que salió mal. Sea como fuere, entraron en pánico. Y 2 días después, mi madre apareció en mi puerta. No sabía que iba a venir. Solo abrí la puerta porque pensaba que era una entrega. Se quedó allí, sosteniendo un recipiente de plástico, como si fuera un día normal. No dije nada, solo la miré. Preguntó si podíamos hablar. Dijo que las cosas se habían confundido y que solo quería arreglar las cosas. Le hice una sola pregunta, ¿fue idea tuya poner esa foto en el teléfono de Harper? No respondió de inmediato. Bajó la mirada, luego la levantó de nuevo y dijo, no puedes mantenerla en la oscuridad para siempre, Julia. Eso fue todo. Esa fue su defensa. Cerré la puerta. Sin gritos, sin explicaciones, simplemente la cerré. Más tarde esa noche, recibí otra llamada,
esta vez de Claire de nuevo. Sonaba conmocionada. Dijo que había oído algo durante un FaceTime familiar. Mi madre y mi padre estaban hablando de contactar a la familia de Michael. Los padres de Michael y yo no habíamos hablado en años. Había historia allí, una historia complicada, sin terminar. Pero si mis padres se ponían en contacto con ellos ahora, intentaban remover algo o contar la historia a su manera, podría causar problemas reales, no solo emocionales, sino legales. No dormí esa noche, porque de repente, esto ya no era solo venganza. Era una guerra que ni siquiera sabían que ya habían perdido. Y me quedaba una carta por jugar. La mañana después de enterarme de que habían llamado a la madre de Michael, no hablé con nadie. Ni con Harper, ni con Claire, ni siquiera con mi abogado. Simplemente me senté en mi escritorio, mirando a la pared, tratando de decidir qué clase de persona sigue haciéndole esto a su propia hija. ¿Qué clase de personas ignoran cada una de las advertencias, cada puente quemado, y aún así siguen caminando directamente hacia el fuego como si fueran inmunes a él? Luego, abrí mi portátil y me puse a trabajar. La carta de cese y desistimiento no fue dramática. No fue emocional. Fue quirúrgica, 4 páginas de un lenguaje legal claro, que establecía que, a partir de ese momento, a mis padres se les prohibía asociarse públicamente conmigo, con mi negocio o con Harper, en cualquier contexto promocional, personal o profesional. Dejaba muy claro que el negocio era mío, no de propiedad familiar, no de inspiración familiar, no nuestro. Cualquier intento de sugerir lo contrario sería tratado como difamación o fraude. La firmé, la envié por correo electrónico y sentí que una pequeña pizca de control volvía a su lugar. Pero no había terminado. Quedaba una cuenta. Una pequeña, aparentemente insignificante cuenta bancaria que había abierto hacía años. Un remanente de cuando el negocio era solo una idea. Cuando todavía creía que el apoyo de mis padres significaba algo. La cuenta solo permitía el acceso de visualización a mi padre sin derechos de gasto, sin control real, solo visibilidad. La había mantenido así durante años, dejándole iniciar sesión, ver crecer los números. Probablemente imaginando que todavía estaba involucrado. No sé por qué la dejé abierta tanto tiempo. Alguna parte ingenua de mí, pensando que estaría orgulloso. La cerré esa tarde, moví los fondos poco menos de $28.000 a la cuenta de educación de Harper, y luego le reenvié el correo electrónico de confirmación automático a mi padre. Sin asunto, sin mensaje, solo el aviso, esta cuenta ha sido cerrada por el titular principal. 15 minutos después, mi teléfono se iluminó, mi padre, luego de nuevo, luego Dan, luego mi madre. Ninguno de ellos dejó mensajes de voz. Ni uno solo. Solo el silencio de las llamadas que sonaban un poco demasiado tiempo antes de que se rindieran. Todavía pensaban que me derrumbaría, que cogería el teléfono y gritaría, lloraría o me explicaría. Pero no quedaba nada que explicar. Y entonces comenzaron las consecuencias. Claire apareció en mi puerta sin avisar. La dejé entrar, principalmente porque había sido la única que aún no había tomado partido. Se quedó de pie, torpemente, en el pasillo, sosteniendo una bolsa de tela con un bizcocho de limón y una nota manuscrita de mi madre. No lo acepté. Le pregunté qué decía la nota. Claire dudó. Quiere que pares. Dice que ha ido demasiado lejos. Cree que vas a arruinarlos. La miré y le hice una sola pregunta, ¿te contaron lo que le hicieron a Harper? La cara de Claire se descompuso. Asintió. Dijeron que no pensaban que importaría. Que Harper debería saberlo. Que solo estaba retrasando lo inevitable. Esa era su defensa, que lo hacían por Harper, como si elegir destrozar la inocencia de una niña en la mañana de Navidad con la foto de un hombre muerto fuera un acto de compasión. Claire no los defendió. Para su crédito, no intentó justificarlo ni poner excusas. Solo dijo, lo siento, y dejó el bizcocho de limón en el porche antes de marcharse. Esa noche, tomé una decisión. Escribí una declaración, nada dramático, solo un mensaje a mis clientes, socios y suscriptores del boletín. Expliqué que el negocio estaba entrando en una nueva etapa, que, como parte de una reestructuración personal, todas las afiliaciones informales anteriores se estaban disolviendo. No di nombres. No señalé con el dedo.
Pero el subtexto era claro, esto era mío. No de mis padres. No nuestro. No el producto de algún legado familiar de apoyo. Mío. Le di a enviar. 24 horas después, recibí el mensaje que me dejó helada. No era de mis padres. No era de Dan, ni de Claire, ni de la madre de Michael. Era de alguien de quien no había sabido nada en casi una década, la hermana de Michael. Dijo que había hablado con su madre, que últimamente había mucho ruido sobre Harper, que no sabía que era verdad y que no, pero que le encantaría conocerla algún día, si yo estaba dispuesta. Eso me pilló por sorpresa. No éramos cercanas, nunca lo fuimos. Pero tampoco era como su madre. Teníamos nuestras diferencias, pero se había mantenido al margen del lío cuando Michael murió. Ahora se ponía en contacto, y no con ira, no con una acusación, sino con curiosidad. No sabía qué hacer con eso. Una parte de mí quería decir que no. La otra parte se preguntaba si esto podría ser algo diferente, algo mejor, una forma de darle a Harper alguna conexión con su padre, sin que estuviera envenenada por la manipulación. Pero todavía no podía decidir, porque mientras miraba ese mensaje, entró otro. Un número desconocido, una sola frase, te arrepentirás de esto cuando descubra lo que escondes. Sin nombre, sin seguimiento. Y supe que ya no se trataba solo de la foto. Mis padres todavía guardaban algo, y estaban dispuestos a usarlo. El mensaje se quedó en mi teléfono como un mal sueño, te arrepentirás de esto cuando descubra lo que escondes. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No porque no supiera lo que significaba, sino porque sí lo sabía. Solo había dos cosas a las que podían referirse. Una era la obvia, que había esperado tanto tiempo para contarle a Harper la verdad sobre su padre. Pero eso ya lo habían usado. Jugaron esa carta en la mañana de Navidad. El teléfono, la foto enmarcada. Todo estaba destinado a destrozar la versión de la historia que yo había construido para protegerla. No, esto era otra cosa, algo más profundo. Fui a la pequeña caja ignífuga que guardo en el fondo de mi armario, y saqué el expediente que no había tocado en años. Dentro había papeles del accidente, informes policiales, cartas del seguro, la autopsia y el último testamento de Michael. Eso era. Eso es lo que querían decir, el testamento. Cuando Michael murió, mis padres fueron los que se ofrecieron a ayudar con todo el papeleo. Yo todavía me estaba recuperando de un embarazo difícil, tratando de averiguar cómo criar a una recién nacida sola, y ellos se ofrecieron a encargarse de la parte legal, presentaciones, notarios, fechas de juicio. Apenas leí nada. Confié en ellos. Pero recordaba una cosa, algo que mi abogado me había mencionado discretamente un año después de haber empezado el negocio. Dijo que el seguro de vida de Michael se había transferido inusualmente rápido. Que la configuración de la cuenta había requerido 2 firmas, y una de ellas era la de mi padre. Nunca hice preguntas en aquel entonces. Estaba abrumada, tratando de sobrevivir, y parecía demasiado oscuro para indagar. Pero ahora, todo tenía sentido. No solo me habían ayudado. Se habían metido en todo, en la empresa, en la herencia, en el dinero, en el futuro de Harper. Y ahora que me estaba distanciando, estaban entrando en pánico, revolviéndose, amenazando, porque si Harper alguna vez veía los papeles, si alguna vez descubría que parte de lo que yo pensaba que nos había quedado, había sido filtrado silenciosamente a cuentas de las que nunca supe nada, sabían que rompería algo en mí. Pero ya no me importaba. Esa noche, me senté con Harper. Le conté todo. No solo sobre su padre, sino sobre la foto, el fondo de pantalla, la nota pegada en la parte trasera del marco. Se lo expliqué de la mejor manera que pude, que algunas personas, incluso las que se supone que más nos quieren, a veces intentan controlar historias que no les pertenecen. No lloró. No dijo mucho, pero me abrazó fuerte. Luego, preguntó si podíamos hacer ese viaje que siempre le prometí, ese que habíamos estado posponiendo cada año desde que tenía 6. Yellowstone. Lo reservamos esa noche. A la mañana siguiente, llamé a la hermana de Michael. Le conté la verdad sobre todo. Que no estaba segura de si Harper estaba lista para conocer a más miembros de su familia, que podría llevar tiempo. No me presionó. Solo dijo, esperaré.
y estoy aquí si alguna vez quieres saber quién fue él. Y luego dijo algo que se me quedó grabado: tú la protegiste. Nadie tiene derecho a decirte que eso estuvo mal. 3 días después, mis padres enviaron un último correo electrónico. Era diferente. Sin culpa, sin amenazas, sin reclamaciones de propiedad ni sobreacciones. Solo 4 líneas: no sabíamos cómo contactarte de otra manera. Entendemos que has tomado tu decisión. Si cambias de opinión, estaremos aquí. Pero no te molestaremos más. Y, por una vez, les creí. No porque hubieran cambiado, sino porque se dieron cuenta de que lo habían perdido todo: el dinero, la influencia, la conexión. A mí. No hubo un final dramático. Ninguna disculpa que arreglara las cosas. Ninguna reconciliación repentina con un café y disculpas. Solo el chasquido silencioso y final de un hilo que se había estado deshilachando durante años. A veces, la familia no se trata de sangre. Se trata de límites. Y mis padres me lo enseñaron de la manera más dura. La cuestión es que Harper va a crecer sabiendo la verdad ahora. Toda. Y no la versión retorcida que mis padres intentaron escribir para ella, sino la verdad que importa: su madre no huyó. No mintió por miedo. La protegió. Y cuando llegó el momento, le dejó ver toda la historia, sin importar lo difícil que fuera.